Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenido a otro episodio de Carlos Comunica. Espero que estén bien en el día de hoy. Mira, en el día de hoy vamos a continuar con la serie de asesinos en series, pero vamos a hablar de uno de los asesinos en series más famosos, pero de México. Así que para muchos de ustedes que son mexicanos o tal vez residen en México, han residido en México, les gusta la cultura mexicana como yo, tal vez hayan escuchado sobre este caso. Si no, espero que lo encuentre bastante interesante. Y también para muchos de ustedes que están en diferentes países de América Latina, tal vez me pudieran, no sé, en los comentarios, hablarme de si lo han escuchado o si tal vez conocen un asesino en serie famoso en sus respectivos países. Tal vez algunos de ellos que tal vez tienen una historia parecida a la que yo voy a contar en el día de hoy. Bueno, hoy yo voy a hablar de uno de los más famosos realmente, que es conocido como el estrangulador de Tacuba. El estrangulador de Tacuba, o también lo conocen como Goyo Caldenas. Este fue un señor que dicen que él, o sea, los asesinatos que él cometió fueron breves, o sea, lo llaman un asesino relámpago, ese es como el término que utilizan, porque él realmente los asesinatos que están documentados, ojo, que están documentados, luego le voy a comentar que posiblemente a él le atribuyen uno más, pero no hay evidencia, y él nunca lo admitió. Pero lo que están atribuidos a su persona fueron cometidos entre agosto y septiembre de 1942. Bueno, empezamos. Goyo Caldenas era una persona que desde muy joven, se dice que en su juventud, en su infancia, sufrió como un daño neurológico. Y eso causó que ya cuando él era adolescente, manifestaba como un comportamiento muy, pero muy, muy extraño. Y más que todo manifestaba como un deseo de hacerle daños a animales. Se dice que cuando él tenía alrededor de 15 años, él le gustaba matar mucho a los pollitos, y lo mataba de una forma muy sádica. Él lo que hacía es que los pollitos lo agarraba y lo ponía como entre una puerta, y iba cerrando la puerta al pasito hasta que partiera el cuello o lo estrangulaba. O sea, puede ser que por eso y más adelante él cometió crímenes estrangulando a las personas. Por eso como que él quedó con ese nombre, el estrangulador de Tacuba. A pesar de su, vamos a decir, enfermedad mental, la cual por sí ya corría en la familia. O sea, se dice que su papá sufría migrañas muy, muy fuertes. Él tenía dos hermanas que eran epilépticas. Y él, mira, el caso de él es muy famoso porque a él lo pintan como un caso de rehabilitación. O sea, a pesar de la enfermedad mental que le empezó a manifestar muy joven, que es muy probable, porque a veces como que las enfermedades mentales suelen correr en la familia, suelen ser hereditarios, y pero él buscó una forma como que de utilizarla a su ventaja. Bueno, él era, a pesar de tener esa enfermedad mental, como que él era un estudiante excepcional, sumamente inteligente desde su bachillerato. Lo único que decían los amigos de él, que él era como muy cerrado, un poco enfermizo con su mamá, o sea, siempre junto a la mamá, adoraba mucho a la mamá, y como que no compenetraba con los demás alumnos. Aún así le gustaba hacer como maldad. Hubo un caso en donde él le prendió en fuego el cabello de un compañero del bachillerato, y otro donde él regalaba dulces, pero los dulces tenían excremento adentro. Como que él lo tapaba para que la gente se lo coma, pero como que para él sentir satisfacción con esa maldad. Zulá. Para él sentir satisfacción con esa maldad. Él empezó a estudiar después del bachillerato, no ingresó a la universidad de una vez, sino más adelante, eso como de los 27 años. Él estudió química. A ser uno de los estudiantes más sobresalientes, él logró conseguir una beca por la compañía petrolera de aquel entonces, que era como paraestatal, lo que no recuerdo muy bien el nombre ahora mismo, pero él consiguió una beca
Y después de eso, él empezó a estudiar en otra universidad. En esa época, él se empezó a independizar de su mamá. Dígase, después de los 27, 28, 29, por ahí. Salió de la casa de ella. Él siempre había vivido en la casa de su mamá. Alquiló su propia casa. Y ahí fue donde él empezó a cometer los crímenes que más adelante fue condenado por ellos. Los primeros crímenes que él cometió, ¿verdad? Realmente a él se le atribuyen 4 crímenes. Y como le dije, fue un plazo muy corto. O sea, entre agosto y septiembre de un mismo año. Los primeros 3 fueron con prostitutas. Él se acostaba con ellos, después la estrangulaba. Y lo característico de él es que él enterraba los cuerpos en su mismo patio. O sea, él la estrangulaba. Mira, la primera 2 se acostó con ella antes y luego la estranguló. Pero la tercera, por alguna razón u otra, como que no quiso tener relaciones con él. Ellos entraron en una discusión. Él la termina matando dentro del apartamento y luego él se acuesta con ella. Es decir, que él practicó la necrofilia. Yo no sé qué es lo que tienen estos asesinos en serie con la necrofilia, pero ya muchos de los cuales yo he mencionado aquí en este canal han practicado necrofilia, como que algo, o sea, ya por sí será un asesino en serie, algo sumamente sádico, pero como que yo no entiendo cuál es la fascinación o por qué hay tanta correlaciones entre los asesinos en serie y los necrófilos. Pero el asunto es que para la primera 3 él practicó necrofilia. La cuarta víctima de él era una joven que también, o sea, más joven que él le llevaba como 5 o 6 años, pero ella también estaba en la universidad, donde él estaba cursando una maestría de química. Era de hecho hija de un abogado reconocido. Y, denme un segundito. Zula, ven, vamos a ir bajando. Disculpen, señores, que tengo una perra que está a todo lo que da. Ella está jugando con la otra, la pequeñita, y la cosa es que yo la bañé hace poco. Y cuando uno la baña, se pone sumamente feliz. Zula, por favor. El asunto es que, mira, la última víctima que él tuvo, él estaba enamorado de ella. Era una chica joven, bonita, inteligente. Estaban enamorados. Déjame aprovechar. No. Ven, para afuera. Era una chica joven, disculpen. Era una chica joven. Él la invitó a una cita. En la cita, después de la cita, al parecer como que la chica, él no le cayó tan bien. En la cita, él intenta darle un beso en el carro. La chica lo rechazó rotundamente y hasta le dio una bofetada. Él se sintió humillado en ese momento. En ese momento la golpea hasta matarla dentro del carro. Yo creo que él la golpeó hasta que ella perdió la conciencia, quedó inconsciente, la llevó al apartamento y en el apartamento fue que la termina asesinando. A ella también le comete necrofilia después de muerta. El asunto es que este no era un caso como los anteriores, o sea, no eran damas de compañía, de lo cuales posiblemente mucha gente no se iban a dar cuenta de inmediato de su desaparición, sino que era una chica, lo más seguro popular de la universidad, joven, inteligente, hija de un abogado respetado dentro de esa universidad. De una vez él supo que lo iban a encontrar, porque ya mucha gente estaba preguntando y se estaba hablando mucho de la desaparición de ella. Lo que sucede es que él sabía que la iban a vincular debido a que ellos fueron a una cita en lugares públicos y mucha gente lo vieron juntos, lo que no vieron lo que sucedió cuando se fueron. Aquí que yo digo que él supo sacarle provecho a ese diagnóstico de enfermedad mental que le dieron en su adolescencia. O sea, también le dije como que un caso de rehabilitación, que lo quisieron presentar así, pero yo creo como que él siempre supo lo que estaba haciendo, lo que era una persona sumamente inteligente. Bueno, resulta que cuando él se enteran o cuando sienten que posiblemente lo vayan a atrapar
porque ya se está preguntando mucho por la chica que se llamaba Graciela. Él lo que hace es que él mismo se interna en una psiquiatría. Fíjense, él no va a un destacamento, él se interna en la psiquiatría. Y espera en la psiquiatría, en el hospital psiquiátrico, él espera que la policía lleguen hacia él, ¿verdad? Para interrogarlo. Dicen como ya 15 minutos ya en haber iniciado el interrogatorio, él confesa. Mira, sí, es cierto, tuve algún derrame, desequilibrio mental, no sé qué fue lo que lo que me entró, pero me entró como una rabia, una violencia, y la terminé matando sin querer. Y por el nerviosismo, lo nervioso que estuve, y entré en pánico, la enterré en el patio de mi casa. Cuando los policías van para desenterrarle el cuerpo, ella ya no estaba tan enterrada, porque recuerdan, había más cuerpos ahí ya en la misma fosa, él tenía una fosa común. Y la chica, la última víctima de él, no llegó a enterrarla bien, y como que un pie sobresalía. Ellos vieron el pie y dijeron, mira, ahí ella está. Cuando le empezaron a desenterrar, se dieron cuenta que era una fosa común. Ahí identificaron 4 víctimas que se le atribuye al Señor. Él siempre alegó locura. Pero fíjense, él hasta escribió su propia confesión. Es decir, que una persona que no está cuerda, es muy difícil que pueda escribir su propia confesión, sino que la misma es escrita ya por profesionales de la salud mental. Él escribe su propia confesión, alega locura, eso evita que lo lleven a una cárcel normal, y él paga su condena en un hospital psiquiátrico. Dentro del hospital psiquiátrico le empieza a estudiar leyes. Como él era muy allegado a su mamá, la mamá lo tenía como un niño muy consentido. La mamá le llevó hasta 200 libros de leyes, de derecho. Él sabía al parecer tocar el órgano, el piano, al parecer él pintaba también. O sea, era una persona inteligente, no era una persona que no estaba cuerda. A realizar todas estas actividades y mostrar cierta rehabilitación, ¿verdad? O lo que se puede definir como algún tipo de rehabilitación, el presidente de México, eso en 1976, el presidente Echavarría, lo indulta, le dan un indulto presidencial. Básicamente le perdonan la condena, lo permiten salir del hospital psiquiátrico, y él se inscribe en una universidad para terminar su carrera de derecho. O sea, la inició en el hospital, pero al parecer en el hospital no le daban como que la acreditación. Él tuvo la acreditación después. Y fue todo como una celebridad en México. A él lo presentaban como un ejemplo de que el sistema penitenciario funciona, de que las personas se pueden rehabilitar. Muchísima locura. O sea, el señor terminó muriendo por causas naturales como a la edad de 81, 85, algo así. O sea, una edad relativamente avanzada. Y se dice, de hecho, que él estuvo responsable de otro asesinato en esa misma época, un poco antes de las últimas 4, del cual él fue condenado, que era otra chica que la encontraron muerta en un hotel que estaba cerca de la mamá, de donde vivía su mamá. Y habían testigos que la habían visto por última vez con un caballero que se parecía a Goyo, ¿verdad? El estrangulador de Tacuba. Pero esa es la que digo que nunca se pudo comprobar, y como que eso se quedó como en posibilidades. Es posiblemente que él haya sido el agresor, pero realmente como que no se le puede atribuir a él, porque él nunca lo confesó, ni nunca hubo evidencias que lo prueben. Pero era una persona... O sea, ¿quién sabe? O sea, ¿quién realmente sabe si toda la rehabilitación fue todo una estrategia?
para no morirse en la cárcel, porque lo que le quedaba era realmente la condena de muerte, o por lo menos preso hasta que se muriera en la misma cárcel o en el hospital psiquiátrico, que lo que yo pienso que hasta el hospital psiquiátrico fue como una estrategia de él, el declararse no cuerdo, o sea, el declararse enfermizo mental. Él pudo de cierta forma suavizar su condena, ¿verdad? Porque hay pabellones de enfermos mentales dentro de la misma cárcel, pero a él no lo llevaron a un pabellón. Esa era una posibilidad. Era bueno, lo mandamos a una cárcel y dentro del pabellón de los enfermizos, o lo mandamos a un hospital psiquiátrico donde no necesariamente los que están internos han cometido crímenes. Y él pudo conseguir que lo mandaran a la segunda opción, que era obviamente mucho más favorable. Mira, es tan tal que a ese señor hasta le daban permisos para salir. O sea, no sé cuál es la confianza que tuvieron, yo no sé cuál es la manipulación que él logró de los mismos empleados, ¿verdad? De la directiva del hospital psiquiátrico, pero él incluso fue concedido permisos para salir. Él salía, volvía, Bueno, no, hubo una ocasión donde él se huyó. Él se me estaba olvidando. Él escapó de un hospital. Imagino en eso de las salideras. Y él cogió para un pueblo de México. En ese pueblo estaba trabajando como profesor ambulante. O sea, un profesor de otra zona. Y él iba y le daba clases particulares a la persona, adultos y niños. Y a él como que alguien lo reconoció, o la autoridad lo reconocieron, ahí lo atraparon de nuevo y lo volvieron a meter en el hospital psiquiátrico. Y él lo que alegó locura, o sea, que él no se daba cuenta, no sabía dónde estaba, él estaba perdido. O sea, el señor tenía una suerte increíble, que murió tranquilamente en su casa, cosa que encuentro que no es muy justo, porque le quitó la vida a personas que tenían familia, personas que hicieron falta en el mundo. O sea, él no debió haber tenido como un perdón, y menos un perdón, un indulto presidencial. Pero nada, esa es la historia de Goyo Caldenas, que es conocido también como el estrangulador de Tacuba, que es uno de los asesinos en series más famosos de México. Espero que le hayan gustado esta historia. Seguiré trayéndole contenido de diferentes asesinos en serie. Creo que me voy a quedar en México un ratico para ver, porque yo vi muchos casos interesantes realmente, pero como que no lo puedo exponer todo en un solo video. Pero sí, y de México tal vez voy a explorar asesinos en series en diferentes países de América Latina. Pero nada, espero que le hayan gustado y espero que hayan disfrutado el contenido de hoy. Muchas gracias.